Vamos a explicar el tema de inversa de una matriz cuadrada a través de un método que se llama de la adjunta. Mi nombre es Jorge Alberto Cárdenas Magaña y este tema habla sobre lo que son matrices y determinantes. Cuando nosotros tenemos una matriz y queremos conocer su valor de la inversa, lo que vamos a hacer es partir de una matriz original y para identificar si es inversa, lo primero que hay que hacer es calcular el determinante. Si este determinante es igual a 0, quiere decir que la matriz no tiene inversa. Después hay que obtener la matriz adjunta de A. Esta matriz se obtiene con dos pasos. Primero hay que sacar lo que es una matriz de cofactores. Ya que tengamos esta matriz de cofactores, hay que hacer una transposición de esa matriz. ¿Qué quiere decir? Se intercambian los elementos y se agregan unos signos. Ya que hicimos estos dos procedimientos, esa matriz de cofactores se convierte en la matriz adjunta de A. Y por último, para obtener la inversa, se aplica la fórmula que se encuentra en la parte inferior derecha. ¿Qué quiere decir? Que el valor que sacamos del determinante, el inverso de ese valor se va a multiplicar por la nueva matriz que tenemos como matriz adjunta. Ahora vamos a ver este procedimiento en un ejemplo para ver si nos queda claro esa forma de obtener esa matriz inversa. Consideremos esa matriz de 2 por 2 que tiene 4 elementos. En la fila 1 tiene el elemento 2 y el 1, y en la fila 2 tiene el elemento 3 y el 4. Si nosotros queremos conocer la inversa, pues el primer paso es calcular el determinante de A. ¿Cómo lo calculamos? Empezamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, haciendo una multiplicación. En este caso tendríamos que multiplicar el 2 por el 4, porque eso es parte del método de un determinante. Y luego tenemos que agregar el signo menos, y ahora vamos a multiplicar el 1 por el 3, que son los números que están en la posición contraria a los números anteriores. Al hacer esta operación sabemos que 2 por 4 es 8 y 1 por 3, 3. Como tenemos un signo negativo, se van a restar 8 menos 3 es igual a 5. En algunos casos que tuviéramos algún número negativo, pues el signo menos pudiera afectar si estuviera en la segunda parte de la operación y se tendrían que realizar una operación de suma. Entonces, como el número 5 es diferente de 0, sí se puede obtener inversa de este determinante. Ahora, el segundo paso es calcular la matriz de cofactores de A. Esta matriz de cofactores la vamos a obtener realizando dos procedimientos. El primero de ellos es intercambiar los elementos diagonales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esta matriz, para mí los elementos diagonales van a ser los pivotes. Los tengo identificados en color amarillo. No importa los números que tenga la matriz, siempre vamos a considerar fila 1, columna 1, fila 2, columna 2. Esos para nosotros van a ser los pivotes. ¿Qué los vamos a hacer? Los vamos a intercambiar de lugar. Quedaría de esta manera. Si se fijan, el 2 quedó en la posición del 4 y el 4 en la posición del 2. Y dice que hay que cambiar el signo de los elementos que no son diagonales. En este caso el 1 y el 3. Ambos son positivos. Si les cambiáramos el signo nos quedaría negativo. Ahora, esta matriz que obtuvimos se llama matriz de cofactores. Y esto va a ser igual a la matriz adjunta de A. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. Si se fijan, pues ya hicimos los dos primeros pasos. Ahora lo que nos tocaría para sacar la inversa, ya conocemos el determinante y ya conocemos la adjunta, sería aplicar la fórmula. Si se fijan, ahí tengo un quinto, porque en la fórmula de la parte superior derecha dice que es 1 sobre el determinante de A, y el determinante de A vale 5. Y está multiplicando a la matriz adjunta de A, que es el valor que obtuvimos en la operación anterior. ¿Qué quiere decir? Que es un escalar, va a multiplicar a los 4 elementos. Si el 1/5 multiplica al 4,
nos va a quedar como 4 quintos, al menos 1 nos quedaría como menos 1 quinto, al menos 3 nos quedaría como menos 3 quintos, y si multiplica el 2 nos quedaría como 2 quintos. Y nosotros ya tenemos nuestra matriz inversa. Si nosotros la quisiéramos ver en forma decimal, pues diríamos que 4 entre 5 nos da 0.8, menos 1 entre 5 nos da menos 0.2, menos 3 entre 5 menos 0.6 y 2 entre 5 nos da 0.4. Y esta es la manera en la que obtenemos la matriz inversa de una matriz original. Entonces, recapitulando, paso 1, sacar el determinante. Paso 2, sacando la matriz de cofactores. Y paso 3, multiplicando la matriz de cofactores por el inverso del determinante. Y así es como obtenemos esa resultante. Ahora, nosotros no solamente vamos a tener matrices cuadradas de 2 por 2, también se va a dar el caso que tengamos matrices más grandes. Por ejemplo, si tenemos una matriz de 3 por 3, si se fijan, la fórmula es la misma. Entonces vamos a ver cómo lo tendríamos que hacer. Aquí se propone un ejemplo de muestra que viene a mostrar una matriz en la parte de la derecha. Y lo primero que vamos a hacer, igual que en el caso anterior, es calcular el determinante. Para ello los corchetes se cambian por unas líneas y hay un método que se llama método de Laplace. Con el método de Laplace podemos escoger ya sea una fila o podemos escoger una columna. Y cuando escojamos esa columna, la fórmula dice que hay que multiplicar menos 1 por el exponente, que hay que elevar menos 1 al exponente de la fila y la columna en la que esté, y se va a multiplicar por el elemento que vamos a hacer en la operación. Y a partir de ahí vamos a hacer algunas operaciones. Por ejemplo, si yo escojo este número que es el 2, en ese momento lo coloco aquí. Ese 2, si se fijan, pertenece a la fila 1 y pertenece a la columna 1. Entonces la fórmula nos dice que es menos 1 elevado a la fila más columna. Y luego se va a agregar el número que estamos considerando en cuenta. Posteriormente eliminamos la fila y la columna que estamos trabajando y nos va a quedar un determinante con los números restantes. Si se fijan, quedó 6, 6, el 4 y el menos 1. Y de esa forma ya sacamos nuestra primera operación. Vamos a repetir el mismo procedimiento ahora con el número 5, porque seleccioné la primera fila para ese método. Igual volvemos a escribir el menos 1 y lo vamos a elevar al exponente fila 1, columna 2. Por esa razón se ve aquí 1 más 2. Entonces, si se fijan, agregué el 5, que es el número de referencia, y eliminé la columna 2 y la fila 1. ¿Qué números nos quedan? El 3 y el 6 en la fila 2 y el menos 6 y el menos 1 en la fila 3. Y de esta manera ya obtuve mi segunda sesión de números. Y finalmente nos queda el 0. ¿Por qué agarré yo esta fila? Porque al haber un 0 en ese procedimiento nos simplifica las operaciones, porque ya hagamos lo que hagamos, como la multiplicación lleva un 0, todo el valor de esa parte se va a convertir en 0. Hagan de cuenta que este 0, al multiplicar a este, al multiplicar este, al multiplicar a este, pues todos se van a convertir en ceros. Por esa razón escogí esa fila. Ahora vamos a resolver las operaciones. Lo primero que hay que hacer es conocer cuánto es menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es igual a menos 1 por menos 1. Nos va a generar un 1 positivo. Y luego ese 1 se va a multiplicar por el 2 y nos va a generar un 2. Resolviendo el determinante, vamos a tener primero 6 por 1, nos va a dar este menos 6. Luego se agrega el signo menos y 6 por 4
24. Y aquí vamos a tener un 24. Aquí este es con signo positivo. Posteriormente sigue esta operación, menos 1 elevado al cubo. Cualquier número elevado a una potencia impar nos va a generar un signo negativo. Entonces el 5 pasa tal cual y hacemos la operación. 3 por menos 1 más por menos menos y nos genera este menos 3. Se agrega el signo menos y luego sigue menos 6 por 6 más por menos menos y tenemos menos 36. Y ya habíamos quedado que todo esto se convierte en 0. Por esa razón aquí tenemos este 0. Ahora vamos a simplificar. Habíamos quedado que este era positivo. Entonces menos 6 y más por menos menos, menos 6 menos 24 nos va a dar menos 30. Y aquí al hacer esta suma tenemos menos 3 y menos por menos nos da más. Entonces menos 3 más 36 nos va a dar este 33. Si hacemos la multiplicación 2 por 30 nos da menos 60. Y menos 5 por 33 nos da menos 165. Si lo sumamos el total nos vamos a tener menos 225. Y este es el resultado de nuestro determinante y es diferente de 0. Entonces ya hicimos el paso 1 utilizando este método de Laplace y obtuvimos que el valor del determinante es menos 225. Ahora vamos a sacar esa matriz de cofactores. Para la matriz de cofactores, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el método de Laplace que se puede adaptar para sacar cada uno de los valores. Si yo, por ejemplo, quiero conocer el valor que voy a obtener en esa matriz en el número 2, voy a eliminar fila y columna. Y tal como lo hice en el procedimiento anterior, ahora voy a poner la ecuación. Aquí la única excepción que no estoy agregando el número 2. Entonces si se fijan tengo menos 1, fila 1, columna 1 y los números restantes que nos quedan, el 6, el 4, el 6 y el menos 1. Y vamos ahora con la siguiente que sería el número 3. Él está ubicado en la fila 2, columna 1 y eliminamos columna 1 y fila 2 y nos queda 5 y 0 en la parte superior y nos queda 4 y menos 1 en la parte inferior. Y vamos a repetir ese procedimiento. Cuando utilicemos el menos 6, eliminamos columna 1 y la fila 3 y nos queda 5, 0 y 6 y 6. Como es fila 3, aquí tenemos elevado a la 3 y elevado a la 1. Y de esa manera estamos obteniendo diferentes valores. Ahora resolviendo, aquí tenemos 6 por menos 1, tenemos menos 6, luego sigue signo menos, 6 por 4, 24. Menos 6 menos 24, tenemos menos 30. Y se va a multiplicar por menos 1 al cuadrado, que es positivo, por lo tanto nos queda menos 30. Hacemos la operación en el que sigue. 5 por menos 1 tenemos menos 5, el otro valor nos da 0. Pero aquí tenemos menos 1 elevado a un número impar, nos da un signo negativo. Menos 5 por menos y tenemos un 5 positivo. La siguiente ecuación, 5 por 6, 30 y es positivo. Y aquí tenemos menos 1 elevado a un número par. Ese nos va a dar un número positivo, por lo tanto obtenemos un 30. Y de esa forma vamos a ir desarrollando los valores de nuestra matriz por cofactores. Vamos a seguir la siguiente columna, que sería tomar el 5, está en la fila 1, columna 2, y los números que nos quedan libres es el 3, el menos 6 en la columna 1, y el 6 y el menos 1
en la columna 3. Seguimos con el siguiente número hacia abajo, que sería considerar este 6. Quiere decir que eliminamos columna 2 y fila 2. Y nos va a quedar 2 y 0, menos 6 y menos 1. Y como está en fila 2, columna 2, es un menos 1 elevado a una potencia par. Seguimos con el siguiente número, que sería el 4. Eliminamos su columna y la fila a la que pertenece. Y nos queda un 2 y un 0, que tenemos aquí. Y un 3 y un 6, que tenemos aquí. Y la potencia a la que va a estar elevado es fila 3, columna 2. Y de esa manera lo estamos resolviendo. Los valores que obtuve fue menos 33, menos 2 y menos 12. Hasta ahí llevamos las 2/3 partes de la matriz por cofactores. Seguimos con el siguiente valor. Es un 0. En este caso no se convierte en 0 porque se elimina la fila y la columna y nos queda un conjunto de valores que los vemos aquí y elevado a la fila 1, columna 3. Siguiendo con el siguiente dato, tenemos el número 6, elimina la fila 2 y elimina la columna 3. Nos queda un 2 y un 5, que son los que se muestran aquí, y por la parte de abajo un menos 6 y un menos 4. Y elevado al exponente a la fila 2, columna 3. Y finalmente el menos 1. Este menos 1 pertenece a la fila 3, columna 3. Y sería elevado a una potencia par. Y nos quedaría este conjunto de números 2 y 5, 3 y 6. Entonces cuando hacemos las operaciones, 3 por 4, 12, menos 6 por 6, 36. Entonces sería 12 menos 36. Menos por menos más, 12 más 36 tenemos 48. Como es menos 1 elevado a la par, es positivo. Entonces el que sigue nos va a dar un negativo porque es elevado a la potencia impar. 2 por 4, 8, menos 6 por 5 da menos 30. Entonces 8 menos 30, menos por menos más, 8 más 30, 38. Y como tenemos un número negativo, se va a convertir en menos 38. Y así es como lo estamos resolviendo. Y el último valor pues nos dio menos 3. Ya que resolvimos todas estas ecuaciones, lo que vamos a proceder es a tomar estos valores y colocarlos en la posición en la que hicimos las operaciones. Y de esta manera vamos a obtener nuestra matriz de cofactores de B. En este momento ya llevamos un avance para sacar esa matriz adjunta. Ya solamente nos va a hacer falta hacer una transposición, que fue lo que nos comentaba el texto que teníamos que resolver. En este caso voy a volver a escribir la matriz y al hacer la transposición, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si se fijan, aquí tenemos una fila que tiene 3 elementos. Esta fila se va a convertir en una columna. Entonces, de manera hacia la izquierda en la fila, tenemos el menos 30, menos 33 y 48. Y ahora se va a convertir en nuestra primera columna, donde los valores van a ser descendientes. De igual forma, tenemos por ejemplo esta fila 2, que es el 5 menos 2 y 38, y nos quedan representados en esta columna. Entonces si se fijan el orden, este es el primer número y este es el tercer número, sigue siendo primer número y sigue siendo tercer número. Lo único que cambiaron de columna 2 a fila 2, perdón, de fila 2 a columna 2, y por lo tanto fila 3 se convierte en columna 3. Y esta para nosotros, la matriz transpuesta que obtenemos, se convierte nosotros en la matriz adjunta. Y aplicando esta formulita que tenemos aquí arriba,
nos dice que hay que dividir sobre el determinante. El determinante pues sabemos que es el 225. Si empezamos a dividir cada uno de los elementos, aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Entonces este se va a hacer positivo, positivo, negativo, positivo, perdón, este se va a convertir en negativo, positivo, positivo, negativo, positivo y positivo. Entonces vamos a ver cómo nos queda representado. Entonces, si se fijan aquí vamos a ver lo que es la ley de signos. Menos por menos se convierte aquí en un número positivo. Y haciendo sucesión de cada uno de los elementos, pues nos quedaría representado de esta manera. Aquí lo que estamos haciendo es reducir los términos de tal forma que nos quede lo más acortado posible. Yo recomiendo siempre utilizar lo que son las fracciones porque estamos utilizando números completos. Si nosotros no lo hiciéramos así, estaríamos utilizando números decimales y pudiéramos tener a lo mejor algún error muy cercano al valor. Por ejemplo, que en vez de 1 nos generara 0.99 o 1.05. Entonces ya obtuvimos la matriz inversa de la matriz que obtuvimos. Esa es la matriz original y esta es la matriz inversa. Y la única forma para poder determinar el valor, pues es hacer una multiplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fila 1 multiplica a columna 1. Entonces multiplica este término, a y a este. Entonces al momento de sumarlos, se van a poner en el número que coincide. En este caso, coinciden en la fila 1, columna 1, y el resultado nos debe generar una matriz identidad. Si algún número fuera diferente, por ejemplo, que aquí nos hubiera dado un 1, quiere decir que nos equivocamos en la inversa. Entonces, una inversa se puede comprobar multiplicándolo por la matriz original y que su resultado nos dé esta matriz. Esta matriz se conoce como matriz identidad porque tiene en sus pivotes un 1. ¿Qué es un pivote? El número que tiene fila y columna igual. Fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos esta matriz y vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Ahora si se fijan, para el método de Laplace utilicé la columna 1 porque tiene un 0. También pude haber utilizado la fila 2. Entonces el determinante que vamos a hacer con este número, el 2 pasa aquí y pertenece a la fila 1, columna 1. ¿Y qué número nos deja libres? Nos deja estos 4. Si se fijan, esos 4 son estos 4 números. Entonces de esa forma es como hacemos nuestra primera parte del determinante. El siguiente número que vamos a tomar es el 0. Entonces ese 0, independientemente de los elementos, pues nos va a generar un 0 en la ecuación. Y por último vamos a tomar este número que es el menos 2 y nos quedaría de esta forma. Aquí está el menos 2, pertenece a la fila 3, aquí está el 3, pertenece a la columna 1, aquí está el 1, y si eliminamos la columna y el renglón al que nos pertenece, nos quedan estos 4 números libres que son los que tenemos aquí. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la matriz anterior y lo vamos a resolver. Entonces este número se convierte en positivo y multiplica al 2, por lo tanto aquí tenemos este 2. Y al resolver el determinante nos va a generar menos 1 por 1 nos da menos 1, 3 por 4, 12, menos 1 menos 12 tenemos el menos 13. El siguiente valor nos da 0
Y finalmente aquí tenemos menos 1 elevado a un número par. Nos va a generar un signo positivo que al multiplicar por el menos 2 tenemos este menos 2. Resolvemos la matriz, el determinante 1 por 4, 4, signo negativo, menos 1 por 3, menos 3, 4, menos 3, se convierte en suma 4 más 3 y tenemos este 7. Entonces aquí decimos que 2 por menos 13 tenemos menos 26 y menos 2 por 7 menos 14. Y si lo sumamos menos 26 menos 14 obtenemos el menos 40. Y ahí nos damos cuenta que el determinante es diferente de 0 y si tiene inversa esta matriz. Ahora le cambié de color para repetir el procedimiento que hicimos anteriormente, donde al utilizar el número 2 vamos a eliminar esta fila, esta columna, y nos quedaría representado de esta forma. Tenemos estos 4 números que son estos 4. Aquí está fila 1, columna 1, y el resultado que nos da al realizarlo nos da menos 13. Y seguimos con el procedimiento. El 0 elimina esta fila y esta columna, pertenece a fila 2, columna 1, y nos queda el 1 y 3, aquí lo tenemos, nos queda el 3 y el 1, aquí lo tenemos, y cuando lo resolvemos su resultado nos da un 8 positivo. Y así seguimos con los demás valores a irlo resolviendo paso a paso, y nos vamos a dar cuenta que en el momento que lo resolvamos pues tenemos una serie de números que en este caso hay muchos 8, menos 8, menos 8, menos 8. Fue simplemente coincidencia de este procedimiento. Entonces vamos a tomar los valores que ya les había comentado, que son los valores resultantes. Cada valor obtenido se va a ir a la posición donde se realizó la operación y nos va a generar una matriz que se va a llamar una matriz de cofactores. Entonces hasta ahí ya llevamos esta parte del procedimiento. Entonces si se fijan, este menos 13 queda aquí, este menos 8 queda aquí, este menos 2 queda aquí, y así sucesivamente. Ahora, esta matriz de cofactores le vamos a hacer una transposición. ¿Qué quiere decir? Que esta fila ahora se va a convertir en una columna. ¿Cómo quedaría? Si se fijan, aquí ya quedó convertido en columna. Esta fila 3 se convierte en nuestra columna 3. Y de esa manera obtuvimos nuestra matriz de cofactores. Ahora el último paso es aplicar la formulita de la inversa de la matriz. Ahí tenemos la fórmula y vamos a dividir esa matriz adjunta sobre el determinante. ¿Qué nos va a generar como resultado? Entonces, en el momento que hagamos la operación, aquí tenemos menos 13, aquí está menos 13, 8, 8, el 7 y el 7, todo sobre menos 40. Si se fijan en el denominador, todos estamos dividiéndolo entre menos 40. Y esa es la forma en la que vamos a resolver esta operación. Y pues nos va a generar esos valores. Menos 3 entre menos 40 nos da 0.325. Aquí tenemos 8 entre menos 40, nos genera con signo negativo 0.2. Tenemos 1, 2, 3 valores que se repiten. Aquí están. El único que cambia signo es este. Bueno, que queda signo negativo. Y aquí tenemos otro valor de 0.8. Entonces, es rápido encontrar aquí el resultado por la coincidencia de la repetición. Y se fijan, estos números son iguales. 2 entre 40 nos da 0.05. Y este valor de 7 entre menos 40 nos genera el menos 0.175. Y pues ya una manera de comprobarlo es obtener la matriz identidad. Y lo vuelvo a repetir. La matriz es multiplicar fila 1 por columna 1
y nos debe generar esta matriz identidad. Si no nos genera ese resultado, ¿qué quiere decir? Que nuestra matriz no tiene inversa. Y a mí sí me generó este resultado. No lo explico porque ya tengo un video anterior donde ya expliqué la multiplicación de las matrices. Y por su atención, muchas gracias.